que, que se forma el cuerpo lúteo. Ahora las células que se encuentran en este cuerpo van a denominarse como células de la granulosa luteínica y células de la teca luteínica. Entre estas se va a encontrar la membrana basal, la cual va a tener una ruptura y posteriormente va a haber una invasión de vasos sanguíneos pues en estas células para una neovascularización en las células de la granulosa. Esto va a ocurrir 2 días después de que ocurra la ovulación. Y pues ya hablando acerca del cuerpo lúteo, se le va a denominar también como cuerpo amarillo, que bueno, aquí lo tenemos en su fase inicial, y aquí ya un cuerpo lúteo maduro, que se va a denominar como un órgano endocrino transitorio, pues va a favorecer la producción de estrógenos y de progestanos. Sí, Progesterona. ajá, el principal factor luteotrópico va a ser la hormona luteinizante, que va a ser la estimuladora. Si este cuerpo lúteo, bueno, si ocurre la fecundación del ovocito, este cuerpo lúteo va a tener una mayor maduración y un crecimiento para que se mantenga el embarazo. Pero si no es así, se va a llegar a lo que es el cuerpo albicans, que también se conoce como cuerpo blanco, y técnicamente va a ser una cicatriz, una cicatriz blanca de lo que fue el cuerpo lúteo. Y pues aquí técnicamente tenemos el esquema, esta imagen la saqué del Williams de obstetricia y pues podemos observar la manera en que en la fase lútea sin concepción y con concepción, la manera en que a diferencia de cuando no existe, como lo mencionaba el doctor, que se ve más elevado que incluso aquí lo menciona a más de 20 nanogramos por mililitro y pues Aumenta mucho para producir. Este folículo va a secretar grandes cantidades de estrógenos o de estradiol, lo que nos va a dar el pico del estradiol abajo, al pico de la va a producir una retroalimentación positiva sobre y luego estas hormonas, si hay ovulación, como se ve hasta abajo, en el cuerpo lúteo, abajo, abajo, hace que la FSH, como los estrógenos y la progesterona están elevados, arriba, si te vas derecho hacia arriba, menos, abajo. Los estrógenos y la progesterona están elevados, entonces hacen que la FSH y la LH arriba desciendan mucho, arriba. La FSH y LH desciendan mucho, pero luego vuelve a haber un nuevo ciclo menstrual, la FSH vuelve a aumentar, ¿verdad? Pero en este caso hay una fecundación y ya al haber una fecundación no descienden permanece el cuerpo amarillo y los estrógenos y la progesterona siguen altos, no descienden. Y hay secreción de la hormona gonadotropina coriónica humana pues, secretada por las células del sincitio trofoblasto, y esto es una prueba de embarazo, la detección de la hormona gonadotropina coriónica. Bueno, ahora sí es todo. sí, doctor, diría todo. Bueno, muy bien, Diana, y subes tu presentación a E-3, a donde dice evaluaciones, donde dice presentaciones. Sí, doctor. ¿Tú eres la que estuviste mal de gastroenteritis? No, No, no. Es que fue otra alumna, de todos fue del otro grupo que no presentó
porque tenía una gastroenteritis. Bueno, ¿alguna pregunta o duda para que Vianney se las resuelva? ¿Ninguna? ¿Pregunta, comentario, duda? Bueno, entonces continuamos con quién. Vamos con fecundación e implantación, doctor. Bueno, perfecto. ¿A quién le toca? A mí, doctor. Bueno, pues ya. Vamos, sí, voy a compartir. Profesor, una pregunta antes de que empiece el compañero. Sí. Por ejemplo, ¿un cuadro de hepatitis podría afectar el, no sé, el androgenismo de una mujer durante su ciclo? ¿Por qué motivo o qué? Es que, bueno, andaba leyendo en el Gaiton acerca de que, como ya había comentado mi compañera Viri, de que hay tres hormonas principales, que es el estrona, estriol y el Estadio, ajá. estradiol. Sin embargo, uno de ellos se producía a nivel hepático mediante una oxidación, que era el estriol, que tenía poca potencia. Ajá. Y cuando había problemas hepáticos, comentaba el libro que podía haber casos de hiperandrogenismo en las mujeres. ¿Hiperandrogenismo ¿Sí? o hiperestrogenismo? Estrogenismo, perdón, sí. ¿Qué sucede en un paciente con cirrosis que tiene un problema hepático severo? ¿Qué le pasa a ese paciente? No, no sé la verdad. Lo investigas y me dices. Está bien. Hay pérdida de proteínas, ¿no, doctor? La albúmina, por Aparte de ejemplo. eso, en relación a lo que dice tu compañero, puede presentar ginecomastia porque la degradación de los estrógenos se produce a nivel hepático y al haber una lesión hepática, un paciente, y estoy hablando de hombre, si fuera mujer no sería una ginecomastia, puede haber elevación de los estrógenos y puede llegar a presentar una ginecomastia. Pero no, es decir, es raro que una mujer durante el embarazo presente una hepatitis, ¿verdad? Claro, hay casos de hepatitis aguda o hepatitis hasta fulminante, pero son casos muy raros. Ahora, la cirrosis también es muy rara que coincida con el embarazo. Habitualmente una mujer con cirrosis no se embaraza, pero en caso de que se llegue a presentar, es muy raro una cirrosis que coincida con un embarazo. Bueno, vamos a ver. Entonces, Yair, empezamos con fecundación, nidación. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien el audio? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, doctor, compañeros, buenas tardes. El tema de hoy, pues, es fecundación y nidación. Y, pues, vamos a comenzar. Ok, pues esta es mi bibliografía, doctor. Bien. Ok. Y bueno, a medida de introducción, como ya dijimos, el tema de hoy es fecundación y nidación. Pues bueno, vamos a empezar con la definición básicamente, ¿no? Nosotros entendemos o hay que entender que la fecundación es pues el proceso de unión o de fusión de los gametos masculino y femenino, ¿no? Entiendas espermatozoide y óvulo. Y esta unión o esta fusión se va a llevar a cabo en la región ampular de la trompa de falopio. Eso es lo primero. En cuanto a la fecundación, posteriormente a este proceso, pues existe o viene por consiguiente una anidación o una implantación. Esta se entiende como el proceso en donde el cigoto, que básicamente es el producto de la unión o de la fecundación, mejor dicho, en fase de blastocisto, que es lo que ya estaremos viendo más adelante, se ancla al endometrio y esto ocurre más o menos 6 o 7 días después de la fecundación, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que tener por ahí unos conceptos que son, acá, unos conceptos que acá les anoté, como, bueno, gametos, pues ya sabemos que son células sexuales, totalmente haploides porque pues ya sabemos, cuentan con la mitad de número de cromosomas, ¿no? Lo normal es que tengan 46, y cuando hablamos de una célula haploide o sexual, pues tenemos que son 23, ¿no? Como ya veremos más adelante por la función que se cumple. Y pues
términos generales como la división celular, que es mitosis, son el proceso de división celular que realizan todas las células somáticas, contrario a la meiosis, que es el proceso de división celular que realizan precisamente las células sexuales o los gametos que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, este proceso, como ya les dije, acá claramente tenemos el proceso de fecundación y posteriormente el de plantación, que va a ser más o menos 6 o 7 días después de la fecundación, ¿no? Ok. Ahora, sin embargo, para que esto ocurra, es decir, el proceso de fecundación, tenemos que hacer, ya dijimos que esto ocurre en la ampolla, ¿no? Entonces, para que ocurra el proceso de fecundación, necesitamos llevar ambos gametos a ese sitio, al sitio de la ampolla. Por una parte, el ovocito, pues, si así lo queremos ver, es un proceso un poquito más corto, más fácil, por el hecho de que está dentro del aparato reproductor femenino, ¿no? Ya sabemos, como lo mencionó la compañera, que hacia la mitad del ciclo sexual de la mujer, más o menos por el día 14, ocurre la ovulación, ¿okay? Que es la expulsión precisamente de este ovocito. Este ovocito se encuentra en la metafase 2. Nosotros recordemos que la meiosis pues tiene profase, metafase, anafase, telofase, y esto se repite, por así decirlo, 2 veces, ¿no? Entonces, profase 1, metafase 1, etcétera. Y bueno, este ovocito cuando se libera se encuentra precisamente en esa metafase 2, pero se encuentra detenido y se va a reanudar este proceso de división celular una vez que se haya producido el proceso de fecundación, ¿no? Otras características importantes a mencionar es que este ovocito cuando se libera va a tener una serie de estructuras que son, las más importantes son la corona radiada en la parte externa, como podemos ver aquí en el cursor, que es este conjunto de células que pues básicamente son células foliculares que en el momento que se desprende del ovario, pues estas se liberan también junto con el ovocito. Y la corona radiada, que es una estructura, ya estaremos hablando igual más adelante de ella, su composición, es una estructura que se encuentra pues básicamente adyacente a la célula como tal, a la membrana del ovocito, ¿no? Estas dos estructuras van a cumplir una función muy importante en cuanto al proceso que ya veremos de fecundación en los distintos pasos que se van a dar, ¿ok? Entonces, una vez que ocurre esta ovulación, pues se libera la cavidad peritoneal, se menciona, pero es gracias a este infundíbulo a través de las fimbrias de la trompa de falopio que pues es atrapado este óvulo y ingresa a la trompa uterina a través de un agujero que se conoce como ostium abdominal. Esto pues básicamente ya lo vimos en el proceso de ovulación que nos explicó la compañera, ¿no? Posteriormente, el transporte adicional, una vez dentro de la trompa uterina, se logra mediante el movimiento direccional de los cilios que se encuentran dentro y la peristalsis tuvárica, ¿ok? Entonces, como ya dije, estos son nada más recordatorios. Se dice que casi todos los embarazos se producen cuando las relaciones sexuales ocurren durante los 2 días anteriores o el día de la ovulación, que ya dijimos que es más o menos en el día 14 del ciclo menstrual. Entonces, esto es como llega el ovocito hacia el sitio de fecundación que ya dijimos que es la ampolla. Por otra parte, los espermatozoides pues la tienen un poquito más difícil, por así decirlo, porque tienen que transportarse en primera desde el sitio, desde el aparato reproductor masculino hacia el femenino, ¿no? Entonces, vamos a tener que los espermatozoides se encuentran en los túbulos seminíferos de los testículos del varón y tienen que migrar finalmente a las tubas uterinas de la mujer, ¿no? Para que se dé el proceso de fecundación. Entonces, antes de esto, para poder efectuar la fertilización, el gameto masculino, es decir, el espermatozoide, debe experimentar 3 fases de maduración, ¿ok? Es decir, el espermatozoide tiene que ir madurando poco a poco para poder tener la capacidad de fecundar, ¿no? Primero, el primer proceso se da en la espermatogénesis. Esto ocurre totalmente en los testículos dentro del aparato reproductor masculino. Y el segundo es la maduración epididimaria. Estos 2 primeros, como ya dije, se ocurren dentro del aparato reproductor masculino. Pero el que más tiene implicancia en este momento al hablar de fecundación, pues es este último o este tercero, que es lo que se conoce como la capacitación. Y este proceso de capacitación se lleva a cabo dentro del tracto reproductor femenino, ¿ok? Entonces, estos procesos de maduración, como ya dije, son para que el espermatozoide tenga esa capacidad de fecundar. Si no, de lo contrario, no es posible que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, primero que nada, durante el orgasmo, masculino, debe ocurrir, pues, lo que ya conocemos, la eyaculación, ¿no? Básicamente va a haber un desplazamiento de los espermatozoides del epidídimo hacia los conductos deferentes, los conductos eyaculadores, la uretra masculina, y en cuyo trayecto, entonces, trayecto que acá podemos ver,
se va a mezclar con múltiples secreciones de las glándulas anexas, del sistema reproductor masculino, para finalmente ser depositados en la vagina de la mujer. Esto, pues básicamente es un desplazamiento rápido, todo esto. Básicamente es el tiempo que dura, es el periodo que dura el orgasmo, ¿no? Posteriormente a este desplazamiento rápido de los espermatozoides, ya viene un desplazamiento que es un poquito más tardado, que se dice que dura minutos o días, y es el paso de los espermatozoides una vez que ya están en el aparato reproductor femenino, ascienden a través de la vagina, el cuello uterino, al útero y hasta las tubas uterinas, ¿no? En busca de, pues, lo que ya conocemos, el ovocito, ¿no? Y en todo este proceso, en todo este trayecto a lo largo del aparato reproductor femenino, es como se lleva a cabo el proceso de capacitación, que ya dije que es necesario para que el espermatozoide tenga esa capacidad de fecundar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, durante el coito, pues se dice que hay una liberación aproximadamente de entre 200 y 300 millones de espermas en lo que es la cavidad vaginal, ¿no? Después del proceso del coito. Entonces, sin embargo, muy pocos, aproximadamente unos 400, 500, ya los estaremos viendo más adelante, son los que van a poder llegar a las trompas uterinas para que finalmente uno sea el que fecunde, ¿no? Entonces, tenemos estos millones de espermatozoides que son depositados y aquí existe una serie de procesos que son de manera ascendente, ¿no? Primero que nada, nos encontramos que el pH vaginal pues se encuentra muy ácido, ¿ok? En promedio 4, 4.5, y esta acidez de la vagina pues es totalmente inhóspito para los espermatozoides. Sin embargo, gracias a las propiedades amortiguadoras del semen, pues es que este medio ácido se lleva a un medio totalmente alcalino hasta llevarlo a un pH más o menos de 7.3. Alcalino, por así decirlo, ¿no? Porque pues sigue siendo pues prácticamente neutro, ¿no? Pero lo que quiero decir es que va desde un medio ácido, se convierte este medio ácido en un medio, pues, menos ácido. Posteriormente a este proceso, pues ya los espermatozoides se ascienden, como podemos ver aquí, una vez que pasan a través de la vagina, ascienden hacia lo que es el cuello uterino, ¿ok? Y en el cuello uterino, pues encontramos estas criptas cervicales que Williams nos menciona, que incluso aquí pueden hospedarse, por así decirlo, un tiempo o se encuentran de manera transitoria y posteriormente se empiezan a liberar de manera paulatina en un lapso de 48 a 72 horas. Al mismo tiempo, en esta región tenemos pues el moco cervical, que para este momento es totalmente filante. Como podemos ver aquí, tenemos pues el moco cervical, cómo se encuentra y cómo cambia a medida que pasa el ciclo ovárico, ¿no? Por ejemplo, en la fase folicular, pues es un moco totalmente espeso, mientras que en la ovulación o en el periodo periovulatorio, este moco cervical pues disminuye este espesor y esto permite o favorece que los espermatozoides puedan cruzar y seguir su camino hacia las trompas uterinas, ¿no? Entonces, posteriormente, obviamente a lo largo de todo este trayecto, muchos espermatozoides pues van a ir quedando, van a ir muriendo y solamente pues los que mejor tengan respuesta, los que mejor avancen, los que sobreviven, mejor dicho, son los que van a tener una posibilidad de llegar finalmente, ¿no? Ya en el cuerpo uterino, pues nuevamente existe un desplazamiento y se dice que este desplazamiento es gracias a las contracciones que presenta el cuerpo uterino, ¿no? Porque se mencionaba que, por ejemplo, nosotros tenemos el cuerpo uterino que mide entre 5 a 7 centímetros y la velocidad del desplazamiento del esperma es de 35 micras, entonces tardaría muchos días para poder desplazarse por sí solo es el espermatozoide. Entonces necesita por ahí una ayuda y esa ayuda la obtiene totalmente de las contracciones uterinas. Bueno, finalmente llega a las trompas uterinas y bueno, en este punto, en el fondo uterino, pues algunos espermatozoides se desvían hacia el lado contrario a donde ocurrió la ovulación y finalmente unos cuantos son los que llegan al lugar de la fecundación, ¿no? Más pon la anterior. Sí, doctor. Aquí también hay, bueno, no se ve muy bien ahí, pero los estrógenos le dan al cuello uterino. Bueno, el cuello uterino tiene glándulas infinitas. La porción endocervical o el conducto endocervical tiene gran cantidad de glándulas. Y va a haber secreción de abundante moco por esas glándulas. Cuando hay una buena secreción de estrógenos,
Por eso dice que el moco filante del día 9 al 16, es decir, mientras está creciendo el folículo, está secretando estrógeno, está secretando el estradiol. El moco secretado por las glándulas endocervicales hace que el moco sea abundante, que sea transparente, que sea poco celular, poco denso. Y tiene una capacidad que se estira, como se ve en la figura de abajo a la derecha. Esa capacidad del moco se llama filancia, o ese fenómeno, filancia. Si lo tomamos con los dedos o con los guantes o con una pinza, lo podemos extender, por ejemplo, un día antes de la ovulación, en donde está el nivel de estrógenos elevado, y lo podemos extender y se va a romper como a los 8 centímetros o más. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la ovulación, la progesterona hace que este moco se espese, se vuelva opaco, de un color amarillo, ya no es transparente, es opaco, espeso, muy denso, muy celular. Y si lo intentamos estirar, se rompe. Es decir, pierde esa capacidad o ese fenómeno de filancia. Entonces, si nosotros exploramos a una mujer, por ejemplo, el día 10 del ciclo menstrual, el día 12, y tiene un moco abundante, transparente, que se estira mucho, tiene buen nivel de estrógenos. Y si el día vamos a poner 18, 17, 18, ese mismo moco lo exploramos y este moco es espeso, escaso, ya no es transparente, es más o menos amarillo y se rompe al tratar de estirarlo. Esto quiere decir que esa paciente ovuló. Y con una prueba tan sencilla, con un examen clínico tan sencillo, sabemos si esa paciente ovuló porque hubo un cambio de las características del moco cervical que estaba dada por los estrógenos a las características del moco que le da la progesterona. Entonces, es otro método de saber si una paciente ovula. Claro, hay que hacer varias determinaciones, por ejemplo, un día 7, un día 10, 11 o 12, luego un día 17, 18, un día. Pero con dos revisiones que hagamos, una antes de la ovulación y una posterior a la ovulación, sabemos si esa mujer ovuló. Otro método, pues también, este es un método objetivo. No podemos medirlo exactamente como una determinación de progesterona en sangre el día 20, por ejemplo, del ciclo menstrual. Pero aquí lo vemos objetivamente, vemos los cambios que produjo la progesterona. O una mujer posmenopáusica o cerca de la menopausia, como ya no hay secreción de estrógenos, pues prácticamente no hay moco cervical. No va a haber moco. Bueno, continuamos. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces ya nada más de esta diapositiva, lo que mencionó el doctor, y bueno, entender que bueno, el movimiento de los espermatozoides es gracias a las contracciones uterinas principalmente, y en otro tanto, pues por los movimientos propios del espermatozoide, ¿no? Bueno. Bueno, continuamos. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es el proceso de capacitación? Como ya sabemos, el proceso de capacitación, pues básicamente es lo que va a permitir que el espermatozoide tenga esa capacidad de fecundación, ¿no? ¿En dónde se da? En el tracto reproductor femenino, que en el ser humano dura aproximadamente cerca de 7 horas, eso es lo que menciona el libro. Y bueno, dice que gran parte del acondicionamiento durante este proceso de capacitación, pues se lleva a cabo en la trompa de falopio. Y entonces, en estas trompas, una vez que el espermatozoide llega ahí, pues hay interacciones entre el epitelio y los espermatozoides, ¿no? El epitelio de la tubo uterino. Y lo que sucede es que hay una eliminación de una capa de glucoproteínas y de plasma seminal que se eliminan del espermatozoide. Entonces, esto finalmente va a llevar a, primera, a la adquisición de un patrón de hiperreactividad de los espermatozoides. Segunda, a que los espermatozoides tengan la capacidad de reconocimiento y adhesión a la zona pelúcida, que es una que ya mencionamos, es una región del ovocito que se acaba de expulsar. Y segundo, la capacidad de experimentar la exocitosis acrosómica. Existe un proceso que se llama reacción acrosomal, que es lo que veremos más adelante, que para que se dé, pues necesita que el espermatozoide haya tenido este proceso de acondicionamiento, ¿no?
Entonces, en conclusión, únicamente los espermatozoides que han sido capacitados pueden cruzar las células de la corona radiada y experimentar este proceso de reacción acrosomal, es decir, llevar a cabo la fecundación. Entonces, ahora sí, ya entrando en materia de lo que es la fecundación, podemos dividir este proceso en 3 fases. Una primera fase que se conoce como, bueno, básicamente consiste en la penetración de la corona radiada. Acá les pongo una imagen del ovocito. Posterior a la ovulación, es decir, una vez que se ha liberado, tenemos esta serie de células, ¿ok? Que es la corona radiada. Entonces, la primera fase consiste en que el espermatozoide sea capaz de atravesar esta capa, ¿no? Esta corona. La segunda es la penetración a la zona pelúcida, que es la zona adyacente a esta corona radiada. Y la tercera ya es cuando existe una fusión entre las membranas del ovocito y del espermatozoide, ¿no? Entonces, la corona radiada, como ya dije, es una capa de células que son, pues, proceden básicamente del folículo donde se encontraba en el ovario, ¿ok? Y pues se dice que estas células se encuentran unidas por puentes de ácido hialurónico. Sin embargo, lo que nos importa, lo que es importante es que en la zona pelúcida, pues básicamente es una matriz extracelular que es porosa y que bueno, está conformada por una serie de glucoproteínas. Estas glucoproteínas se enumeran del 1 al 4 y se abrevian con ZP, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, por el hecho de que pues es zona pelúcida, ¿no? De ahí la abreviación. Acá creo que me equivoqué. ZP4. Bueno, pero las que más tienen implicancia en el proceso de fecundación, básicamente es la ZP3, ¿ok? Y la ZP2, que ya veremos cuál es la función de estas proteínas. Lo que hay que quedarnos ahorita es que la zona pelúcida es una matriz extracelular compuesta de estas glucoproteínas, ¿ok? Y esta zona pelúcida va a desaparecer en el momento que una vez que ya se haya producido el embrión, pasa a una etapa de blastocisto que igual estaremos viendo más adelante, ¿no? Entonces tenemos la corona radiada, la zona pelúcida, el espacio perivitelino que se encuentra por encima de la membrana del ovocito, ¿ok? Pues básicamente en el espacio perivitelino, nada más para comentarles, se encuentra el primer corpúsculo polar en el momento de que ocurre la ovulación, ¿ok? Pero no hay que olvidar esto de la zona pelúcida. Entonces, si nos vamos a analizar un poquito más profundo qué pasa en cada una de estas fases, bueno, en la primera fase que ya dijimos que es la penetración de la corona radiada, pues ya tenemos que ya los espermatozoides ya llegaron al sitio de la ampolla, etcétera. Como les dije, solamente de millones que se depositaron, unos 300 a 500 llegan a este lugar y solo uno va a ser el que va a fecundar, ¿no? Entonces, se dice que esta corona radiada, este conjunto de células, es atravesada por el espermatozoide gracias a los movimientos que son oscilatorios del mismo, ¿no? Como les dije, sin embargo, en otra bibliografía menciona que estas células se encuentran unidas por puentes de ácido hialurónico. Entonces, se menciona que en parte es probable que haya una cierta liberación de una enzima que es la hialuronidasa para el rompimiento de estos puentes y que el espermatozoide pueda cruzar. Pero el Williams menciona que es únicamente gracias a los movimientos oscilatorios del espermatozoide y que la reacción química ocurre ya posteriormente en la fase 2, que es la penetración de la zona pelúcida. Y aquí es importante mencionar lo que ya les había comentado anteriormente, lo de la reacción acrosómica. ¿Qué es esto? Bueno, la reacción acrosómica básicamente es una reacción, la mencionan exocítica, porque hay interacción de enzimas con la zona pelúcida. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente es la primera interacción funcional entre los gametos ya meramente y esto funciona más o menos como un ligando receptor, ¿no? Obviamente el receptor es el ovocito, específicamente la zona pelúcida, y el ligando pues es el espermatozoide que está teniendo un primer contacto con el mismo. Entonces, ¿quiénes van a ser los receptores? Como ya les dije, la zona pelúcida tiene estas glucoproteínas que van a funcionar como receptores. El principal es el ZP3 y la ZP2, ¿no? Y estos receptores van a interactuar con la membrana plasmática del espermatozoide. ¿A través de qué? A través de carbohidratos o de proteínas, ¿no? El chiste es que ocurre un proceso de unión tipo ligando-receptor. Esta unión, es decir, esta unión del esperma con la zona pelúcida va a provocar la liberación de las enzimas acrosomales, que son básicamente enzimas lisosómicas. ¿Ok? Creo que acá tenía yo una estructura del espermatozoide.
Como podemos ver en la cabeza, acá tenemos el núcleo del espermatozoide y acá hay una pequeña región que se comporta como un lisosoma y que en el espermatozoide se conoce como acrosoma. Esta acrosoma pues contiene enzimas que en el momento que ocurre este proceso de unión que ya les mencioné, pues se van a liberar estas enzimas. ¿Qué enzimas son? Pues acá tenemos enlistadas algunas de las que se mencionan, ¿no? La acrosina, la proacrosina, etcétera. ¿Ok? El chiste es que esta reacción enzimática va a provocar o va a generar que el espermatozoide sea capaz de atravesar esta zona pelúcida. Entonces, como podemos ver aquí, como podemos ver aquí, existe una interacción entre el espermatozoide, la zona pelúcida y posteriormente existe la liberación enzimática de las células acrosómicas, ¿no? Y que van a permitir que el espermatozoide pueda llegar ¿hacia dónde? Hacia el espacio perivitelino y posteriormente hacia lo que es al ovocito. Vale. Ok. Entonces, esto pues básicamente nuevamente es algunos receptores químicos que se mencionan que interactúan en ese primer contacto de las membranas. Como ya dije, el ligando, el espermatozoide se comporta como un ligando y participan pues una serie de moléculas como las que se mencionan aquí y el receptor, que básicamente es el ovocito, interactúan otra serie de moléculas que como el CD9 y la integrina 6, etc. Pero estos son mecanismos moleculares. Ahora bien, una vez que ya se da este primer contacto, ¿okay? Se desencadena algo que se llama reacción cortical y posteriormente la que se conoce como reacción de zona, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Así, ya, hasta ahorita ya hubo un primer contacto, ya se desencadenó el proceso de liberación de las enzimas, ¿ok? Entonces se desencadena este proceso. ¿Qué pasa? Bueno, ocurre mediante, una vez que se da este proceso, ocurre una despolarización de la membrana del ovocito, es decir, una vez que hubo este contacto, se despolariza y esto va a inactivar los receptores de los espermatozoides, ¿ok? Básicamente esta reacción cortical y esta reacción de zona va a evitar que otros espermatozoides puedan unirse al ovocito, ¿no? Como ya dije, es en un mecanismo cortical y que es rápido y en un mecanismo un poco más lento que es el de reacción de zona. Una vez que se despolarizó la membrana, pues hay una entrada de calcio hacia el ovocito y esto permite que los gránulos corticales son estos que se encuentran aquí, miren, adyacentes a la membrana del ovocito. Estos gránulos corticales, pues, cuando ocurre la despolarización, pues se desgranulan y lo que va a generar es que, bueno, esta desgranulación pasa a lo que es el espacio perivitelino y, bueno, genera, hay liberación de ciertas enzimas que son hidrolíticas y algunos polisacáridos, ¿no? Pero básicamente su acción se ejerce sobre la superficie porosa, ya dije, de la zona pelúcida, y lo que va a hacer es inactivar estos receptores, los receptores ZP3, que como ya dije, funcionaban como receptores de unión hacia los espermatozoides. Pero en conclusión, estos mecanismos, el mecanismo rápido y el mecanismo lento de la reacción cortical y de zona van a evitar la dispermia, o dispermia. Esto, pues, en ocasiones, cuando no sucede o no está controlado esto, pues, se genera que otro espermatozoide pueda entrar al ovocito y aportar su material genético y, pues, se genera algo que se conoce como embrión triploide. Un embrión triploide, pues, se refiere a que tiene, pues, 69 cromosomas, ¿no? Y, bueno, el libro nos menciona que realmente no origina gemelos, ¿no? Y realmente, bueno, esa es una duda que tenía. No lo investigué tampoco, pero ¿qué sucede cuando o sea, siempre que dos espermatozoides entran en el ovocito, siempre se va a generar eso, doctor? O el embrión triploide. Sí, habitualmente sí. Y entonces pueden provocarse abortos o embarazos embriónicos, o en algunas ocasiones dar origen a una mola o una enfermedad trofoblástica gestacional, pero no es lo habitual. Ah, ok. Bueno, gracias, doctor. Y pues bueno, finalmente en la fase 3 existe, como ya dije, una fusión entre las membranas del ovocito y del espermatozoide, ¿no? Y bueno, aquí lo importante es entender que tras la adherencia, ya lo que mencionamos, pues hay una función de las membranas plasmáticas de ambos gametos, ¿no? Y bueno, se dice que... ajá. Bueno, pues la membrana plasmática que recubre el acrosoma desaparece durante la reacción acrosómica. ¿Qué es esto?
Como ya les dije, el acrosoma pues era este lisosoma del espermatozoide, y una vez que se libera pues obviamente desaparece, ¿no? Y al desaparecer pues va a permitir que el espermatozoide se pueda unir con el ovocito, como podemos ver aquí. Ok. Ok, entonces, ¿qué pasa una vez que ya se unieron las membranas? Ok, pues entonces, como ya dije, hay una renovación, hay una reiniciación del proceso que se había quedado, por así decirlo, inconcluso de la meiosis. Recordemos que el ovocito estaba en la metafase 2. Entonces, una vez que ya existe esta unión, pues hay una terminación de esta segunda división meiótica, y pues finalmente se forma lo que ya conocemos como el cigoto, ¿no? Entonces, toda esta serie de procesos pues forman el huevo o el cigoto. Cosas importantes a mencionar, pues es que hay un restablecimiento, una vez que existe esta unión, hay un restablecimiento del número pues de cromosomas, es decir, ya se forma una célula totalmente diploide con 46 cromosomas. Y segunda, pues entender que la determinación genética del género, ya sea femenino o masculino, va a ser determinada por el material genético del espermatozoide, es decir, por el masculino, sea X o Y, según según el material que tuviera, ¿no? Y un concepto, pues el de la anfimixis, que es la mezcla de los cromosomas paternos y maternos en el momento de la unión, para finalmente pues formar este huevo cigoto, ¿no? Y una vez que ya se forma el cigoto, pues hay una reactivación metabólica del huevo que permite pues seguir con el siguiente proceso que mencionaremos, que es el de la segmentación del embrión. Y bueno, si el ovocito, acá algo importante es que si el ovocito no es fecundado en las 24 horas post-ovulación, pues va a degenerar, ¿no? Ya se va a acabar la reunión, doctor, la podemos. Sí, la cerramos, por favor. Sí, doctor.